Regresamos a argumentos, Carlos Raúl. Antes de irnos a la pausa, para poner en contexto, si alguno se está sentando ahorita a ver el programa, estábamos hablando de las elecciones en Venezuela, de que bueno, los factores de centro han dicho que ellos se han presentado como esa oportunidad de cambio porque no darían continuismo a esa pelea, a esa confrontación de los factores que han polarizado al país, ni la derecha de la plataforma unitaria, pero tampoco el proyecto político del gobierno. Un elemento que también hemos encontrado en el discurso, por ejemplo, de Emmanuel Macron en Francia, otro país que también va a elecciones. Hay muchas, este es el año de las elecciones, ¿no? Y pues él ha tocado este tema, que lo sensato para Europa es ir por el camino del centro, de la moderación. Sin embargo, lo que hemos visto en el mundo es que la gente está como entre un polo y el otro, la derecha, ultraderecha, izquierda. Bueno, fíjate tú que a propósito de las elecciones de del Parlamento Europeo, uno pudo apreciar cómo se han utilizado esos lugares comunes, esos latiguillos de izquierda y de derecha, cada vez de manera más inadecuada. Ultraderecha. Ultraderecha, todas esas cosas, tú te pones a examinarlas y son sencillamente instrumentos para descalificar determinadas posiciones. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la ultraderecha? Como señalaba, por ejemplo. Bueno, la ultraderecha, encabezada nada menos y nada más que por Meloni, lo que está planteando son cosas normales de las que planteaba la izquierda de hace 20 años. La izquierda de Mitterrand, por ejemplo. La izquierda de Felipe González. Que un país organizado, un país donde no haya indiscriminada entrada de inmigrantes en masa, como estamos viendo hoy, que es lo que defiende la socialdemocracia hoy. Un país donde no se pansexualice la sociedad, un país sin pedofilia, un país digamos, con una concepción de la decencia normal, que era lo que tenían los socialdemócratas latinoamericanos también, Acción Democrática aquí, el Partido Liberal Colombiano, es decir, eso es lo que está planteando ahorita la llamada derecha europea. Ir contra la agenda globalista, ir contra la agenda 2030. Contra la agenda 2030. Ahora, ¿qué es lo que plantea la socialdemocracia y los partidos socialistas que antes eran moderados? La agenda 2030, que es toda la locura que hemos vivido. Es decir, lo que estamos viendo es que el centro moderado de antes, socialdemocracia y democracia cristiana, socialistas y demócratas cristianos, se han pasado para la ultraizquierda y han asumido las tesis de la ultraizquierda. Toda esa de la pansexualización, la pedofilia, el antijudaísmo, todas esas son tesis de la ultraizquierda de los años 70. Ahora son los programas de los partidos de centro, incluso de la democracia cristiana, la Agenda 2030. Y eso que llaman la derecha son los que defienden una vida tranquila, donde la gente tenga su familia sin riesgo, normal, es decir, que cada quien haga con su sexualidad lo que le dé la gana, pero que no se la tenga que imponer a los demás, porque así se vivía normalmente en los países democráticos. Cada quien hacía con su vida lo que le daba la gana. Bueno, y justo eso lo hemos estado viendo, sobre todo esta semana que es considerada como la Semana del Orgullo LGBTIQ+, en la programación de muchos medios de comunicación, no acá, internacionales más que todo, en la programación de también las plataformas digitales como Netflix, Disney+. Y en los comentarios en redes sociales se encuentra como mucho rechazo. Digamos, está bien, aceptamos y respetamos al otro, pero sentimos que están como Bueno, pero imponiendo es que la este sexualización tema. de los Hasta los niños. pequeños. La sexualización de los niños, yo he visto en las redes, bueno, espectáculos, drag para niñitos, y los niñitos viendo aquello asustados, ¿no? Entonces, el problema es que eso es lo que se hay de izquierda hoy en Europa y en Estados Unidos. O sea, defender esas aberraciones que no tienen nada que ver con la libertad sexual ni de ningún tipo. Porque la libertad sexual lo que te dice es eso. Tú eres dueño de tu vida privada y de tu cuerpo y tú haces con él lo que te dé la gana. Ahora, no tienes por qué ponérmelo a mí. Ahora prácticamente es obligatorio que tú, bueno, si no eres transexual no estás en nada. Entonces resulta que no, cada quien tiene derecho a hacer como le da la gana, o como le da su instinto. Entonces, lo que pasa es que a Meloni, que es una señora seria, que ha estabilizado la economía italiana, que está en una crisis terrible, ha mejorado la seguridad social, ha mejorado el empleo y cree en su familia y que la sociedad en la que vive es una sociedad cristiana, aunque el Estado sea laico. Bueno, entonces ahora ella es una ultraderechista. A mí me da mucha risa,
porque el discurso de Meloni no tiene absolutamente nada que ver con la derecha. Ahora, si hay una ultraderecha, que es, por ejemplo, el caso de Alemania, que ha surgido una ultraderecha incluso con matices hasta nazis. Pero así también hay una ultraizquierda, que es el caso en España de Podemos. Y la gente no señala con tanta furia a la ultraizquierda como a la ultraderecha. Mira, es tan grave y tan maligno declararse en el siglo XXI comunista como declararse nazi. Es exactamente lo mismo. Son dos corrientes que se vinculan mucho y que son muy parecidas. Entonces, bueno, pero tú ves a la vicepresidenta de España, que es una ultraizquierdista, pero tú no le dices la ultraizquierdista vicepresidenta de España. Pero si ves a un tipo de derecha, dice el ultraderechista. Es decir, es un uso comunicacional para el descrédito. Porque tan peligroso para las instituciones es el AfD de Alemania. Está usando en las campañas políticas. Tan peligroso es el AfD de Alemania como es Podemos en España, y lo demostraron. Porque, es decir, y además lo más grave es que el Partido Socialdemócrata, por excelencia, el partido del equilibrio del centro, que era el Partido Socialista, se convirtió en una pantalla de un partidito criptocomunista como Podemos, y ahora de Sumar, que es la segunda versión. Y la gente no señala eso. Ahora, puntualizando esas elecciones de Francia, ¿cuál es la importancia estratégica que tiene para Europa en estos momentos también de guerra, de conflicto? Bueno, mira, yo creo que una de las cosas que Europa está castigando, y por eso el crecimiento de eso que llama la derecha, que son los sectores moderados, conservadores, es que están castigando la guerra. Sí, Europa está siendo destruida por la guerra de Ucrania. Sí. La cantidad de recursos que ha drenado, inflación, fuga de capitales, fuga de empresas de Europa, ¿no? Y además, en el caso de Francia, el levantamiento de inmigrantes del año pasado, que tuvo una semana a Francia en jaque. Un levantamiento que no se había visto en mucho tiempo. Bueno, en Francia desde 2005, pero que ha ocurrido 2 veces. ¿Qué se demostró ahí? El fracaso de la Agenda 2030, de la política migratoria indiscriminada, y eso se lo cobraron a Macron. Entonces Macron se lo cobran, él no se lo esperaba, aunque él tenía que saberlo porque las encuestas se lo dieron, y convoca inmediatamente a elecciones anticipadas. De una manera muy audaz, convoca elecciones que posiblemente pierda. Es lo más probable que pierda, porque resulta que la señora Le Pen duplicó al partido de Macron. Sacó 32% y Macron sacó 14.4%. Es decir, lo más probable es que a lo mejor o Macron tiene que adelantar las elecciones presidenciales o tiene que gobernar en cohabitación con la derecha. Con la derecha, que tiene bastante. Que es lo que yo le recomiendo a Venezuela. Es decir, yo lo que recomendaría de verdad es que tanto el gobierno como la oposición se plantearan la necesidad de un gobierno de cohabitación, donde estuvieran los dos sectores y ambos. Es la única manera que yo veo para reconciliar a Venezuela. Una palabra en otros tiempos súper rechazada, tachada, pero que es una palabra vigente en política, y que incluso Almagro, que por cierto se está ya en retirada de la OEA, mencionó en un discurso que llamó mucho la atención hace un tiempo sobre la situación venezolana, sobre la necesidad de cohabitar para este panorama político. Pero han hecho todo lo posible para acabar con la cohabitación. Hasta defendió una invasión a Venezuela, siendo secretario general de la Claro, esa carta fue recientemente y bueno, ahora ya va de salida. El año antepasado defendía una invasión a Venezuela. Ahora, lo que yo te digo, yo creo que el gobierno, y lo quiero subrayar, el gobierno y la oposición deben cohabitar en un gobierno. Yo creo que debe haber un gobierno de lo que llamaban los franceses concentración nacional. Bueno, y lo que quiere el país es justamente la reconciliación, que se resuelvan los problemas que hoy tenemos, y ya entendemos que a través del conflicto que hemos tenido durante los 25 años de unos contra otros, pues estamos como perdiendo el tiempo, ¿no? Es como estar en esa confrontación con el vecino, pero no resolvemos el problema del agua en el edificio, por ejemplo, no nos ponemos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, no podemos llegar a las soluciones. Nos vamos, gracias amigos por estar en sintonía. Estamos sobre la hora, Carlos, ya. ¿Y eso qué pasa? No importa. Chao, hasta la próxima.